Muy buenos días, señores periodistas. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que deseen formular. Señor Ministro, buenos días. De Willax Televisión. Nos gustaría saber, ¿el presidente de la República va a promulgar la creación del Distrito de La Yarada, aprobado por el Congreso, que nos está trayendo en este momento tantos problemas y un conflicto en ciernes con Chile? Esa pregunta ya la respondí hace 2 días, si no me equivoco. Esa es una atribución del presidente de la República y no hay ninguna objeción constitucional para que ejercite sus derechos el presidente de la República. Ministro, aquí, buenos días. Buenos días. Una consulta sobre la promulgación de la ley que otorga a Petroperú ya las facultades para explorar y explotar el lote 192. ¿Cómo se va a manejar este tema teniendo en cuenta que el gobierno ya había suscrito un contrato? Bueno, el gobierno mantiene su posición jurídica y naturalmente el contrato se tiene que respetar. Eso no es materia de objeción. Los contratos constituyen ley entre las partes. Una de las razones en el pasado que ahuyentaban las inversiones extranjeras y nacionales precisamente era el rompimiento del orden jurídico, el no respeto a la palabra empeñada, el rompimiento de los contratos por razones políticas. Y no queremos retornar a ese pasado que trajo caos jurídico y económico al país. Un país logra atraer inversiones nacionales y extranjeras, no solamente con estabilidad política, sino también con estabilidad jurídica. Y debemos honrar la palabra empeñada. Premier, buenos días. Ricardo Monzón de Perú 21. Premier, respecto a luego de las declaraciones del canciller chileno Heraldo Muñoz, usted, digamos, ¿cómo considera que se deben restablecer las relaciones diplomáticas con el país de Chile? Porque, digamos, no parece haber un ambiente amistoso entre el Perú y Chile. Y también, si considera usted que se debe convocar a la brevedad las elecciones del 2016 para evitar el enfrentamiento político de los Sobre el primer punto, también ya he declarado con anterioridad, como ministro de Defensa, tuve una conducta en el ámbito de las relaciones internacionales, que también la estoy siguiendo como presidente del Consejo de Ministros, con mayor razón, por ser vocero del gobierno. Los temas diplomáticos los conduce la Cancillería. A veces, declaraciones en un contexto tenso no solucionan los problemas, sino que los agrandan y sobre todo no ayudan a resolver las diferencias diplomáticas. Por esa razón, en la medida de lo posible, tenemos que desarrollar las relaciones bilaterales con Chile si hay discrepancias en el ámbito diplomático y no político, y tampoco a través de la prensa. Existen los canales regulares a nivel diplomático para, en la medida de lo posible, cuando se presenten situaciones complejas, se resuelvan por esa vía. Y termino ratificando lo que dije en días anteriores. Con Chile no tenemos ningún problema terrestre ni marítimo. Primer ministro, buenos días. La posición de Perú es bastante clara. Nosotros defendemos el punto de la concordia como el inicio del límite terrestre en el marco del Tratado de 1929. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que el mismo Tratado de 1929 contempla el arbitraje por parte de Estados Unidos o el arbitraje de este país, ¿es una posibilidad que el gobierno ha evaluado en algún momento, si es que se presenta esta posibilidad para zanjar definitivamente las diferencias que al parecer no van a ser difíciles de zanjar, de acudir a este arbitraje o de
poder someterse a él en algunas circunstancias, se ha contemplado esa posibilidad. Y la segunda pregunta, si me lo permite, teníamos nosotros la versión, quisiera por favor, si usted nos las confirma o nos lo desmiente, de que había un grupo de militares peruanos, ingenieros militares peruanos que habrían sido detenidos en territorio chileno. Queríamos confirmarlo con usted. Ese aspecto lo deberá responder la Cancillería en su momento, si fuese necesario. Ya el día de hoy, la Cancillería ha emitido un comunicado y naturalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo manifestado por la Cancillería. Respecto de la segunda parte de su pregunta, no tengo la información. Quedé sin responder una segunda parte de la pregunta del periodista Perú 21, ¿no? Lo que pasa es que me hacen 3, 4 preguntas, sí. La convocatoria de elecciones, también ese tema lo he respondido, es atribución del presidente de la República convocar a elecciones. Entre los 120 días y hasta 150 días antes de la fecha establecida, es decir, el 10 de abril. En ese lapso, el presidente de la República convocará a las elecciones. Ministro, muy buenos días. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno respecto a las declaraciones del canciller chileno Heraldo Muñoz, quien dijo que va a resguardar la soberanía de su país y que no será tímido para hacerlo? Y mi siguiente pregunta también sería relacionado sobre ese tema. Precisamente el diputado chileno afirmó que la incursión de Perú, la presunta incursión de Perú cerca al hito número 1 sería como una manera de causar polémica por parte de Perú. ¿Ustedes consideran que es eso cierto? Esa pregunta también ya la he respondido y el día de hoy la Cancillería ha emitido un comunicado que creo que es lo suficientemente claro. No voy a entrar en polémicas políticas, por cuanto he manifestado que la vía para tratar los asuntos complejos es el canal diplomático. Sí, ministro, ¿qué tal? Igor Malca. También sobre ese mismo tema, permítame insistir, porque usted ha señalado que hay canales diplomáticos, pero ¿cuáles son estos? Cuando hemos visto que a través de Chile ha roto, o bueno, ha postergado, por llamarlo de alguna forma, esta reunión de vicecancilleres y bueno, vemos también un ambiente político en Chile bastante movido, ¿no? Muchos hablan que esto sería más que nada un trasfondo político que otra cosa. Tenemos el comunicado de Cancillería en el que se niega la presencia de militares, pero ellos afirman que sí hubo este movimiento militar allí. O sea, ¿cómo llegar a ese canal diplomático que usted menciona? Bueno, permítame usted también a mí insistir en mi respuesta. El canal es el diplomático. Estimados colegas, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia.